1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Buenos Aires, Ciudad Universitaria, 15 de mayo de 1961. Por primera vez en Sudamérica comienza a funcionar una computadora científica. La Mercury 2 número 18, de la firma inglesa Ferranti. El apodo con el que pasará a la inmortalidad es Clementina. Berlín, 1941. Se presenta la Z3, primera máquina programable y completamente automática. 2 años después, es destruida durante un bombardeo. Pensilvania, 1946. Comienza a funcionar la ENIAC, compuesta por 17.468 válvulas electrónicas. Es considerada como la primera computadora de uso general. Que ahora ya se ha perdido el origen, ahora ve computadoras por todas partes, no se sabe si tienen 100 años, 50. Y las primeras que empiezan a instalarse, digamos comercialmente o porque se instalan por el desarrollo de las propias universidades, es a mediados de los 50, es decir, que estamos en el origen mismo de la aparición de las computadoras, hablando a mediados de los 50. Yo ingresé a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 1959. Ahí empecé a hacer el curso de ingreso. Y en 1960 empecé a estudiar matemáticas formalmente. No sabía absolutamente nada de las computadoras. Es más, no recuerdo al día de hoy si alguna conversación que habláramos, que alguien supiera, no sabía nada. Yo mismo, trabajando en el Banco Central, por ejemplo, o en otros lados, tenía la experiencia de hacer algunos trabajos estadísticos aplicados a la economía con unas calculadoras de mesa que eran totalmente manuales y uno tardaba una tarde entera en hacer un simplísimo trabajo estadístico. Mi primer contacto con lo que era una computadora o lo que podía ser una computadora fue con un libro de un autor francés, se llamaba Dreyfus, que me introdujo a los términos de cerebro electrónico y cibernética, ¿no? Pero ese fue mi primer contacto con el tema, ¿no? Es que la computación de hecho no existía, de hecho existía, pero no estaba difundida. Habían unas docenas de máquinas en todo el mundo. Y empecé a escuchar que llegaba una computadora a la Facultad de Ciencias Exactas, que se iba a crear el Instituto de Cálculo. 1957. Comienza una nueva etapa para la Universidad de Buenos Aires. El meteorólogo Rolando García es designado decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En su primera sesión ordinaria, el Consejo Directivo decide la creación de un instituto de cálculo y la adquisición de una computadora. El doctor en matemática, Manuel Sadowski, se convertirá en el principal impulsor de ambas medidas. Es decir, hay una visión, diríamos, de los gestores científicos del momento, en donde ven que la computadora facilita primero la formación del Instituto de Cálculo, y no solamente eso, sino la proyección de esa metodología en otras disciplinas, yo creo.
En los años fines de la década del 50 y comienzos de los 60 hasta la mitad de la década del 60 fue, algunos dicen, una época de oro para la Universidad Argentina. Y claro, fue un gran resurgimiento después de una época de aletargamiento y de vacíos, digamos. Digamos que gozamos pues de las maravillas que ocurrieron del 57 en adelante, de un boom que hubo en la Facultad de Ciencias. Era un lugar muy atractivo, era una facultad de muy alto nivel y una facultad relativamente pequeña, en donde además el contacto con los profesores era muy familiar y con las mismas autoridades. Así que también tenía un atractivo casi humano, digamos, por así llamarle. No solo los profesores eran excelentes y del más alto nivel y daban clases como si uno ya estuviera en el posgrado, sino que había muchos visitantes extranjeros. Entonces, realmente, cada 2 semanas teníamos que cambiar de especialidad y enterarnos de lo último que se hacía en Francia o en Estados Unidos. En todas las áreas, no importaba cuál tocabas, la universidad estaba de alguna manera a nivel internacional. El doctor Sadowski, por ejemplo, que era vicedecano de la facultad, si no me equivoco, y que fue el que fundó el Instituto de Cálculo, impulsó su fundación y se convirtió en director, era una persona que era profesor nuestro. Mi primer examen en la licenciatura en matemáticas la di con él, yo, pero al mismo tiempo como un amigo, ¿no? Bueno, yo entré en esa época a la universidad como alumna y trabajé, comencé a trabajar yo en ese ambiente. O sea, eso fue realmente un periodo de gran bonanza en la universidad. A comienzos de 1958, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires convoca a una licitación para adquirir la computadora. Se presentan 4 firmas, 3 norteamericanas, IBM, Remington, Philco, una inglesa, Ferranti. Finalmente, el Consejo Superior opta por la unidad número 18 del modelo Mercury II de Ferranti. El precio, $425.000. Estaba en el año 58, se creó el CONICET y lo pusieron a cargo del CONICET a USAID, y USAID un poco a regañadientes dio el dinero para la computadora. Sería como hoy en día 15, 20 millones de dólares de hoy en día. O sea, era mucha plata porque se hacían una por una. Podían hacer una por año o medio año. Y había montones de gente laburando alrededor de ella. No es como, digamos, actualmente, se dice una marca y son millones de copias. El de la que yo trabajé en Roma me parece que hay 9 copias nada más. Y de la Ferranti me parece que eran 17. Es decir, con eso dar una idea de la limitación, de la escasez todavía de máquinas en el mundo. Es una cosa reducida. En particular, cuando se decide comprar lo que sea la computadora Mercury fabricada por la firma Ferranti inglesa, Sadowski le pide apoyo a Ciancaglini, al ingeniero Ciancaglini, que en ese momento era el decano de ingeniería. Necesitaba alguna persona para que le apoyase en el proyecto y bueno, se ve que le caí en gracia o no sé qué, me entrevistó. Fue muy interesante la entrevista porque me dice algo así, al mejor estilo de Sadowski: mira, tenés que irte a Inglaterra dentro de una semana. Le digo: doctor, le agradezco muchísimo la confianza, me parece fantástico lo que ustedes están practicando, me entusiasma muchísimo. Hay un pequeño detalle, es que mi inglés es bastante triste y deplorable. Entonces me dice: ¿cuánto tiempo necesitas? Digo: deme por lo menos un mes. En 1960 comienza la construcción de Ciudad Universitaria. Desde Manchester, la Mercury viaja en barco. Aún no se llama Clementina.
El 24 de noviembre llega al puerto de Buenos Aires. El 7 de diciembre se emplaza en el pabellón 1 de Ciudad Universitaria. Manuel Sadowski comienza a reunir el equipo que formará el Instituto de Cálculo. Cuando llegamos al Instituto de Cálculo, el edificio estaba en construcción. Yo creo que había parte del edificio en obra negra. Solamente estaba habilitada la escalera que llevaba al ala que da hacia la estación de ferrocarril, que era la parte que ocupó el Instituto de Cálculo y lo demás. Y eso estaba terminado, entre comillas, faltaba un montón de cosas. Y entonces, aunque la facultad estaba todavía en construcción, no estaba acabada, pues se habilitó una planta donde se instaló la computadora Mercury y se instalaron allí un poco los despachos para trabajar la gente. Tenía 17 metros la computadora, y cosa que ahora se resuelve y en exceso con la computadora de escritorio. No hablemos de la netbook, de la notebook. Bueno. En su instalación significaba verificar que en el transporte y en la instalación no se hubiese perjudicado alguno de los 18 o 20 bays que había, y las unidades, los chasis con las válvulas y las resistencias de sus elementos. Entonces, la primera tarea era ir enchufando una por vez y ir verificando que efectivamente no se hizo pomada. Es una tarea que llevó varios meses. Sí, los salones de la máquina estaban terminados, el aire acondicionado estaba, las oficinas, etc. Pero más nada, ¿no? Y en particular había que, cuando empezaba la lluvia, que era todo el tiempo, había que entrar chapoteando en el barro, ¿no? O sea, porque no había nada terminado del frente del edificio, etc. Las aulas no estaban terminadas, los ascensores no estaban, había hueco, era peligroso cuando uno se quedaba trabajando hasta muy tarde y no había luces. Hubo una época, fueron poquitos días, pero los baños no estaban habilitados. Entonces era un lío. Así empezamos. Pero había que estar en el instituto. El 15 de mayo de 1961, la computadora Mercury 2, número 18, se pone en marcha. El doctor Manuel Sadowski y los integrantes del Instituto de Cálculo comienzan a trabajar con ella. Se convierten en los pioneros de la computación en Latinoamérica. Estábamos en un área absolutamente nueva, era muy emocionante y muy gratificante, ¿no? Yo tenía 27 años y tenía la oportunidad de tener una de las máquinas potentes en ese momento en el mundo y poder ver las interioridades y ver la evolución. Digamos, el diseño interno de la computadora Mercury era brillante, tanto es así que el concepto no se modificó por más de 50 años, como la estructura, lo que llamamos la arquitectura. Me enseñaron a programar, me dieron algunas tareas y lárguese a la piscina y nada de si puede, ¿no? Y funcionó. Y funcionó rápido. Así que creo que era una sensación de sentirse en la punta del desarrollo científico en un área específica. Trabajar allí era hacer algo importante. Y esa sensación personal de hacer algo importante, evidentemente estimulaba. Estimulaba en el trabajo, estimulaba en la relación con la gente. Hoy día nos comunicamos con las computadoras. Entonces vamos, la abrimos así, son chiquitas, son cómodas o a veces un poco más grandes, la tenemos en el escritorio. Hay una pantalla, leemos en la pantalla, escribimos para que la computadora reciba lo que nosotros le estamos diciendo, escuchamos a la computadora, nos puede hablar incluso, le hablamos a la computadora. Pues nada de eso existía en aquella época. La computadora Mercury, apodada Clementina, pesa media tonelada. Está compuesta por 17 armarios llenos de cables, resistencias y válvulas electrónicas. Aprender a manejarla es un desafío para los pioneros del Instituto de Cálculo.
Pensemos que para ponerla en marcha la Mercury necesitábamos cerca de 3 horas, ¿okay? Normalmente. Por eso es que cuando lográbamos ponerla en marcha y se estabilizaba, necesitaba temperatura, humedades muy estrictas. Si se apagaba el viernes o el sábado, después el lunes había que esperar toda la mañana hasta que se encendiera. Cosa que ahora se enchufa, ¿no? De ver que la Mercury era un hardware muy delicado en aquella época, la temperatura era un factor fundamental, entonces teníamos que tener determinado clima en la sala donde estaba la computadora. Subía un poquito la computadora, entonces se dilataba el tambor magnético, si se dilataba la superficie, tocaba las cabezas, lectora, bueno, era pánico, ¿no? Y dejaba de funcionar. Porque era muy sensible a los disturbios eléctricos. Entonces había un motogenerador de 60 caballos más o menos, ¿sí? Que de alguna manera había que poner en marcha y movía un generador. Entonces nosotros estábamos totalmente aislados de la red eléctrica de la ciudad, de manera tal que los ruidos o las perturbaciones de la red a nosotros no nos perturbaba. Era una condición. Bueno, arrancar eso también lleva su tiempito. Luego, para ver el contenido de la computadora había 2 visores, que eran 2 tubos rayos catódicos que proyectaban en la pantallita el contenido de un registro. Y si era brillante era un 1 y si era poco brillante era un 0. Y entonces uno a través de 0 y 1 tenía que saber lo que había allí. No había letras, no había nada en estos visores. Eso nos formó muchísimo, pero también nos deformó. Porque claro, con una computadora como la Mercury, conociendo las cosas, uno podía llegar a saber todo. Y entonces yo la domino, yo sé todo lo que está pasando en todos los rincones en este momento. Unos desde el punto de vista de la información que se maneja, los de software, otros desde el punto de vista de la circuitería de la misma, los de hardware. Clementina se comunica con sus operadores mediante cintas de papel perforado. Así, los operadores ingresan programas que contienen complejos cálculos matemáticos. La computadora devuelve los resultados en otras cintas de papel perforado. Una computadora sola, si no se hacen los programas, no sirve, lógicamente, porque tienes que echarle de comer a la máquina, diríamos, y todos los programas son fundamentales. En ese momento todo lo que era entrada y salida era una cosa completamente lenta. Uno entraba a la computadora a través de la cinta perforada, salía a través de otra cinta también perforada. Entonces se leía esa cinta, se instalaba en la máquina, empezaba a funcionar y a hacer tus cálculos, y salía otra cinta con los resultados que después tenías que ir a poner al teletipo para que la imprimiera. Y eso era todo un trabajo, ¿no? Porque, bueno, afortunadamente, los que trabajábamos con eso todos los días, miramos la cinta así, pasaban los agujeritos y sabíamos lo que ponía. Tuve que quedarme como operador casi 20 y pico de horas seguidas, consecutivas, un fin de semana, para poder ir cargando. El problema era cargar las cintas perforadas con la información básica, ¿no? Como la cinta de papel, pues a veces se rompía, entonces había que pegarlas con scotch y perforar de nuevo. O sea, todo este tipo de trabajos. A veces sobraba un agujerito porque has perforado mal, entonces lo tapabas con tijeras, hacías un pegotito. O sea, que es una cosa muy, digamos, bordar, ¿no? Muy de trabajos escolares, ¿no? De manualidad, ¿no? No eran hojas de papel, era un papel continuo, ¿no? Era como un rollo de los de papel de cocina. Entonces, las cosas que no servían uno lo usaba de borrador. Pero, y había, en general, una máquina de perforar para entrar los datos. Pero a veces era más cómodo cuando había que modificar una pequeña rutina. Había una maquinita que era manual, que se levantaba, ponía la cinta, bajabas esto y aquí tenías los agujeros, y con un punzón ibas avanzando y manualmente los agujeritos, ¿no? O sea, que son cosas que hoy en día uno las imagina asociadas a una computadora y dice, no puede ser, ¿viste? A pesar de las dificultades,
los pioneros de la computación logran dominar a la máquina. Entonces, el doctor Manuel Sadowski busca nuevos desafíos. Recorre diferentes instituciones públicas y privadas del país, promocionando las virtudes de Clementina. Son esos líderes que aparecen no demasiado seguido, desgraciadamente, ¿no? Y que pueden llevar adelante algo venciendo todas las dificultades que se van presentando normalmente. Y además, ser capaz de reconocer dónde se podía ir, dónde había oportunidades, dónde se podía desarrollar y aplicar alguna de las tecnologías que estábamos desarrollando. Sadowski era el gran promotor de que tenía confianza y le decía a todos de que la máquina podía resolverle sus problemas. Entonces, esa capacidad de visión y tener una conciencia de la misión y los objetivos, muy poca gente la tiene. Si no hubiera sido por él, difícilmente el instituto hubiera llegado a hacer las cosas que hizo en ese corto periodo de tiempo, ¿no? La llegada de Clementina marca el comienzo de la computación en Argentina. El doctor Manuel Sadowski es su principal promotor y los integrantes del Instituto de Cálculo son los pioneros en esta disciplina. Pero, ¿por qué el ejemplar número 18 de la computadora Mercury-TOS, fabricado por la firma inglesa Ferranti, fue apodado Clementina? Clementina es porque había una musiquita que venía con el equipo y que era My Darling Clementine, y eso le quedó.